Amigos, bienvenidos a esta cápsula de información, a este nuevo frente de batalla en la guerra cultural, emprendido por culturapolítica.net, el principal portal de inteligencia y de cultura política. El día de hoy nos está acompañando para dar inicio, para hacer el génesis de lo que será sin duda alguna, uno de los programas más polémicos en Internet sobre el acontecer político, nos acompaña Alberto Zambrano. Como ya deben saber, esto no es una entrevista. Esto no se trata de un programa de discusiones en donde personas con una ideología política más o menos parecida intercambian ideas. No, no, no. Esto se trata de una tertulia y en las tertulias pueden haber conflictos y eso es lo interesante del asunto. Vamos a empezar entonces. Amigos y enemigos, con ustedes Alberto Zambrano. Alberto, ¿cómo estás? Hola Manuel, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí. Saludos, ¿cómo te va por allá? Excelente, excelente. Aquí sobreviviendo a, como le dicen algunos, la pandemia. Sí, terrible esa vaina. En fin, Ay, Alberto, una pregunta para empezar. ¿Quién ujú. es Alberto Zambrano? Bueno, yo soy un ciudadano venezolano, yo soy médico cirujano, tengo una especialidad, soy egresado de la Universidad Central de Venezuela y tengo una especialidad en gerencia estratégica para la gerencia estratégica de negocios para la industria farmoquímica, alimentaria y cosmética. He sido durante muchos años un activista político, un defensor de la libertad de expresión y me desempeño dentro de cultura política redactando artículos y llevando la sección en inglés de cultura política. Durante mucho tiempo, de una u otra forma, he estado vinculado al acontecer político nacional. Empecé haciendo política en la universidad de abajito y fui escalando rangos allí hasta que ocupé ciertos puestos en la Federación de Centros Universitarios y me dediqué a hacer activismo político. Después de eso, a diferencia de muchos que hicieron política conmigo, que hicieron de eso su vida, yo progresé, seguí adelante, me gradué, terminé mi carrera y bueno, me dediqué a mi negocio de importación farmacéutica y en mi tiempo libre me dedico a escribir sobre temas que me gustan, como lo son comercio internacional, que va a la mano con al acontecer político, inteligencia financiera, inteligencia farmacéutica, acontecer médico, porque también soy médico, y cosas por el estilo. Escribo principalmente y comento principalmente sobre los temas que me interesan. Eso es quién soy. Vamos a ver, Alberto, entonces eres médico, fuiste activista estudiantil en la UCB, en nuestra alma mater común. Ujú. Y además de esto, me comentaste, o por lo menos yo veo, que estás generando contenido, ya sea redactando, que por cierto, haces un estupendo trabajo en la sección en inglés de culturapolítica.net, que yo estoy orgulloso que seas nuestro editor en inglés para la página, para la Gracias. publicación. También veo que creas contenido en Twitter, creas contenido en YouTube, creas podcasts con entrevistas muy interesantes que, por cierto, están en tu Patreon. Todos los que vean esto deberían acudir inmediatamente al Patreon de Alberto Zambrano. Pero ahora viene la segunda pregunta. ¿Por qué es relevante lo que Alberto Zambrano dice en la cultura política? Porque yo trato temas de actualidad y lo hago con un enfoque que no es el que normalmente vas a leer en la mayoría de los medios que te encuentras hoy en día. Google no es lo que solía ser antes. Hoy en día Google te muestra lo que Google te quiere mostrar y no lo que tú quieres buscar. Entonces, si tú te vas a a nuestra página, que es culturapolítica.net, si te vas a mi Patreon, que es patreon.com/Alberto Zambrano, vas a nuestro Twitter o vas a nuestras redes, vas a encontrar información que es relevante, que es actual, y va a estar enfocada de una manera que no la vas a leer en otros sitios, que no la vas a apreciar en otros sitios y que no pasa por los filtros de la corrección política imperante que sesga, coacta coño, ¿cómo te digo? Castra el pensamiento normal, Ahora, coherente, tú me independiente que la dices, gente puede tener. tú me dices, ya Google no es lo que era antes, y que estamos viendo cómo la corrección política castra
al pensamiento, hace eunucos mentales. Pero al mismo tiempo yo podría decirte, esto me suena mucho a teoría de conspiración, ¿vale? ¿A qué te refieres con ese mensaje o con esa clase de discursos que aparentemente están siendo censurados? ¿Qué clase de Pues muy, ideas? sen- Pues muy sencillo, o sea, Google es una empresa, ¿ok? Que como toda empresa vela por sus intereses, vela por sus alianzas comerciales, ¿ok? Y es una empresa cuyo revenue, cuyos ingresos surgen de la gente que le paga para poner e indexar sus páginas dentro de su sistema. Antes, cuando Google era una cosa novedosa y no es el gigante que era hoy en día, tú podías buscar información utilizando ciertos algoritmos de búsqueda, ciertos patrones de búsqueda y te topabas con la información que deseabas. Hoy en día eso no es así. En el caso de Google, se mantienen otros buscadores como Bing, eh, por ejemplo, ¿ok? No es así en el caso de Google. No es una cuestión de teoría conspirativa. Cualquier persona puede ver cómo ha evolucionado a lo largo de los años el algoritmo de búsqueda de lo que llaman el SEO, el Search Engine Optimization. Entonces es una cuestión de cómo tú buscas la información, porque la información está. Yo no soy el único creador de contenido de esta índole, lo hay en todos los idiomas, lo hay en todos los países. El detalle es que mis bolsillos no son lo suficientemente profundos como para pagarle a Google para ponerme de primero en el algoritmo de búsqueda. Y de hecho, Manuel, te voy a decir una vaina. Si tú quieres esconder una página web, lo único que tienes que hacer es mandarla para la página 2 de Google. Nadie busca más allá de la página 1 de Google. No sé, por ahí van los tiros. Ahora, fíjate, si hay algo que a nuestros queridos amigos de Internet y enemigos también, y los espías y toda esa gente que nos sigue, los troles también, Un si hay algo saludo a que, William del SEBIN. William, tu familia está avergonzada de ti. un saludo a William, estamos seguros, por ejemplo, que muchos se preguntarán, ¿y esta gente de qué va? ¿Vale? Porque yo por lo menos he intentado llevar un medio alternativo a lo que sucede, ¿no? Y de hecho por eso tengo el uniforme de camuflaje, ¿no? Porque estamos en una guerra cultural. Y hay algo que yo siempre aclaro, porque me gusta ser sincero, la verdad antes que la paz. Yo no creo en la neutralidad. Yo no creo en la imparcialidad porque el hombre no es imparcial. Por naturaleza nosotros somos egoístas y buscamos siempre una mejoría de nosotros y de nuestra tribu, de los nuestros, de nuestras familias. Y por ende no existe realmente, más allá del ámbito académico, y sin embargo, eso con paréntesis, algo de Con neutralidad, grandes de paréntesis. imparcialidad. Por eso yo te pregunto, ¿cómo te posicionas políticamente? ¿Cómo se posiciona Alberto Zambrano políticamente? Es Yo, decir, yo a ti soy, te lee la izquierda, eres un hombre de izquierda que quiere redactar para destruir el gran capital que maneja Twitter. No sé, te pregunto. no, yo soy una persona, yo soy un hombre que se puede considerar dentro del pensamiento político de derecha. Yo pienso que, llevo muchos años diciéndolo, yo pienso que las posiciones políticas tienen un espectro y que tú no te puedes casar, tú no puedes decir que tú eres enteramente de derecha o que eres enteramente de izquierda o que eres algo de centro. Yo me considero una persona que maneja unos valores relativamente conservadores, ¿no? Creo en cosas como la libertad, la propiedad privada, la, eh, la vida, ¿no? O sea, vida, libertad y propiedad son credos muy liberales dentro de lo que se llamaría el liberalismo occidental, ¿no? Pero no soy fan de la escuela austríaca, no soy fan de un capitalismo a toda de estilo sálvese quien pueda, porque no es algo que he conocido, no es algo que conozca y no es algo que haya sido implantado en el mundo como lo ha sido implantado el comunismo, ¿ok? No, me puedo definir como antiliberal, me puedo definir como anticomunista, y más que en etiquetas, yo creo en lo que pues, soy capaz de poder demostrar y en lo que soy capaz de poder decir, ¿no? Y yo puedo tener conversaciones con gente de extrema izquierda, puedo tener conversaciones con gente de centro, puedo tener conversaciones con gente de derecha. Soy de los que piensa
que puedes, por medio de la palabra, por medio del intercambio de las ideas, conocer lo que los demás pueden decir, y así es como me circunscribo, ¿no? Yo estoy en contra de la gente que quiere quitarme a mí mi capacidad de poder expresarme. Estoy en contra de la gente que quiere imponer una sola visión, y estoy en contra de la corrección política. Entonces, comunista no soy, no soy marxista, soy antiliberal, tengo valores conservadores, pero no soy no soy un conservador a ultranza. Eh, y creo que dentro de todo, pues, mantengo una serie de características que se vinculan con la decencia común, con el valor común, ¿no? Con valores en común propios de Occidente. Así es como, si he de ponerme esas etiquetas, me pondría esa. Bueno, fíjate, hay tres elementos ideológicos que mencionaste sumamente llamativos. El primero, el credo que siempre pronuncian casi con exclusividad de los liberales de aquellos derechos fundamentales de vida, libertad y propiedad, ¿no? Hay algo importante que dijiste y en lo cual yo estoy de acuerdo. No necesitas ser liberal para defender la vida, la libertad y la propiedad. Porque No, incluso no. quien formuló, o una de las personas que formuló originalmente estos tres principios fue John Locke. Y John Locke no fue precisamente un liberal, por lo menos no dentro de los estándares contemporáneos de lo que es el liberalismo, ni tampoco de Exacto. lo que apuntaba en su momento el liberalismo clásico. Si podemos tratar de definir al pensamiento político de John Locke, estaría más cercano al republicanismo clásico que al liberalismo. De hecho, y aquí hay algo que la mayoría de los liberales ignoran cada vez que repiten el credo de vida, libertad y propiedad. Vida, libertad y propiedad hace referencia, o casi referencia, a una suerte de jerarquía entre estos mismos derechos fundamentales, porque está claro que sin vida no hay libertad, y sin libertad tampoco hay propiedad. Entonces, no podemos hablar de que ellos puedan ser aislados, pero sí podemos hablar de que puede existir la vida sin la libertad y sin la propiedad, o que pueda existir la vida y la libertad sin la propiedad. Por eso hay que tener cuidado de dónde ellos sacan las cosas. Y aquí te voy a colocar un ejemplo. En su discurso sobre el gobierno civil, John Locke dice que la propiedad es aquello, ¿no? El origen de la propiedad es la acción humana y es aquello que a través de la acción tiene un proceso de intercambio. ¿Cuál es el proceso de intercambio? Él toma a modo de graficar la situación un árbol de frutos, ¿no? Si el hombre toma un fruto, está implementando la acción humana hacia ese fruto. Hay un intercambio entre la esencia del hombre y la esencia del fruto, de modo que el fruto ya no vuelve a ser así. No es el mismo fruto que estaba guindando del árbol. ¿Por qué cambió su esencia al momento de la intervención humana? De allí surge la propiedad. Sin embargo, Locke también establece, vale, tú puedes ser propietario de ese fruto, pero ¿qué pasa si yo empiezo una cruzada por deforestar todos los frutos, por quitar todos los frutos de todos los árboles frutales del mundo? Evidentemente estoy afectando de una u otra forma la posibilidad de vida de otros. Entonces el mismo John Locke dice, y esto lo pueden buscar, que la propiedad tiene su límite en el caso del fruto hasta el punto en que tú no eres capaz de almacenar estos frutos sin que ellos se pudran, porque estarías coartando la oportunidad de destruir el hambre de otra persona a través de ese fruto. Ergo, el mismo John Locke, que muchos liberales erróneamente le atribuyen el ser la paternidad de su senda ideológica, establece límites para la propiedad. Por eso Claro. te digo, no necesitas ser un liberal a ultranza para defender cosas tan básicas como la vida, la libertad y la propiedad, que si te pones a ver ya estaban en el catecismo católico. Aparte, dijiste otra cosa que me llamó poderosísimamente la atención. Eres anticomunista, pero también te defines como antiliberal. Y según Carl Schmitt, nosotros nos agrupamos en torno a lo que son nuestros enemigos. Es decir, definiendo a nuestros enemigos, definiendo a nuestros adversarios políticos, nos definimos a nosotros mismos. Sí, no estamos ni los comunistas, ni estamos con los liberales. ¿Con qué estamos?
Con la nación. Yo soy un nacionalista venezolano. Con la nación, con una nación que es, digamos, eterna. Eterna en el sentido porque apela a los valores, a los principios. Y estos valores y principios no pueden ser etiquetados, no pueden ser reducidos a ser, por ejemplo, de derecha o de izquierda. Yo siempre uso el espectro de derechas a izquierdas porque me parece útil, porque me parece práctico, porque son etiquetas cognitivas. La gente cuando escucha derecha o cuando escucha izquierda ya tiene ideas preconcebidas. Así que si le dice soy de derecha, ya inmediatamente se va a conectar con un cierto imaginario colectivo, aunque esté erróneo, pero por lo menos lo hace. Ya te ahorra el trabajo, Claro. ¿no? De tener que explicar mucho. Sí, Pero si tratamos de hilar fino, nos damos cuenta que el nacionalismo, que el patriotismo, el uno es una teoría política y el otro es una virtud, que van más allá de estas etiquetas contemporáneas, ¿no? Y que son, por supuesto. eh, que están en otro nivel, que están en otro nivel. Entonces, el nacionalismo. Cuando tú me hablas de nacionalismo y nacionalismo venezolano, para el que esté interesado, ¿cuáles crees tú que deberían ser los referentes en dónde buscar esto? Porque fíjate, yo he visto en redes que las personas usualmente apelan a Marcos Pérez Jiménez, con razón, evidentemente, ya que fue un gobernante nacionalista, que demostró a la teoría política del nacionalismo como una alternativa viable, factible para Venezuela, con resultados sumamente superiores. De hecho, a mi juicio, el mejor gobernante de la contemporaneidad venezolana. Sin embargo, no podemos limitarnos todos a Marcos Pérez Jiménez ni caer en una nostalgia absurda de museo, porque nosotros no somos curadores. Nosotros no podemos reducirnos a una especie de necrofilia política, ¿me entiendes? Entonces, Por ¿a qué otros supuesto. referentes? Y en ese caso, tampoco somos islas. No podemos circunscribir nuestras ideas políticas a aquellas que única y exclusivamente fueron pensadas por un cerebro nacido en Venezuela, que es importante porque Ah, pensaron la realidad venezolana, pero también hay algo más. Dime, ¿qué otros referentes te puedo puedes pensar hablar, acerca del nacionalismo venezolano? te puedo hablar de Arturo Uslar Pietri, te puedo hablar de Laureano Vallenilla Lanz, te puedo hablar de Germán Borregales, em, te puedo, a ver, o sea, esos son tres, los tres que, los primeros tres que se me ocurrieron, y es una cosa que yo le Es una quiero, buena o sea, trinidad, es una buena trinidad, sí, déjame decirte. o sea, y de nuevo, o sea, yo tengo mis reservas para con Uslar Pietri. ¿Ok? Pues Uslar Pietri, en su momento, o sea, así como escribió cosas muy buenas, también, como todo ser humano, tuvo sus errores. Uslar Pietri apoyó el golpe de Estado el 4 de febrero, justificó el 27 de noviembre, justificó en sus mayores o menores acreciones la, lo- la oposición desde todo punto de vista a los gobiernos de los adecúlos copellanos, ¿no? Sí. Puedo hablar, o sea, puedo, eso es por poner el Germán ejemplo de Borregales Uslar también Pietri. se opuso momentáneamente al Germán gobierno de Pérez Jiménez. Borregales, También lo hizo. también. Germán Borregales se opuso momentáneamente al gobierno de Pérez Jiménez. Germán Borregales se separa de un Rafael Caldera que empezó a jugar a la izquierda porque en el juego de la democracia tienes que buscar reunir a capital político y Germán Borregales marcó distancia de eso, ¿no? Sí. Laureano Vallenilla Lanz empieza, declara, y en una de sus obras, que yo creo que es su magnum opus, que es Cesarismo Democrático, habla sobre la necesidad de tener un Estado estructurado, fuerte, ¿no? Muchos lo critican muy duro, y yo pienso que de alguna manera está injusto. Yo no estudié politología, yo no estudié ciencias políticas, es lo que puedo recabar de ello, pero lo que yo capto de muchos politólogos que predican ese credo liberal, e incluso hasta de izquierdas, lo colocan a Laureano Vallenilla como una especie de justificador de ese gendarme necesario que fue Juan Vicente Gómez, ¿no? Yo a veces creo Yo, que soy un bicho raro, porque soy como un politólogo de derechas, reaccionario, nacionalista. Entonces, es extraño, ¿no? Bueno, también es tu caso, porque eres un médico y
claro, los médicos del UCB son magníficos, pero en el campo de las ideas políticas, imagino La que te habrás mayoría todos son encontrado ya, progres, la mayoría claro, todos son progres, la mayoría todos son progres porque, o sea, se presta mucho para eso, el entorno donde estamos se presta mucho para eso. Y si cualquier persona que haya estudiado en la UCB, si considera que la Facultad de Medicina es una facultad conservadora, pues se equivocan. Porque la Facultad de Medicina, pese a que estuvo repleto de conservadores políticos, eran conservadores políticos de izquierdas. O sea, efectivamente. son herederos del mayo del 68, son herederos de. O sea, voy a poner un ejemplo. A mí me dio clase, y fueron clases muy buenas de fisiología, la esposa de Pedro Duno. O sea, Háblanos entonces, de ese, eh, háblanos de ese personaje, por favor. Pedro Duno fue un nefasto personaje del Partido Comunista Venezolano, ¿ok? Un guerrillero, estuvo vinculado con secuestro, crimen y delito común que justificó como causa guerrillera, ¿no? Y es uno de los autores de libros muy críticos, que así como tienen cosas muy ciertas, tienen hipérboles y exageraciones gigantescas, ¿no? Como retratando lo que era el jet set político de aquella república civil que queda posterior cuando derrocan a Marcos Pérez Jiménez, ¿no? Entonces, Sí, Pedro Duno es uno de los marxistas más ortodoxos que pudo haber parido Venezuela, ¿no? Y es un tipo que justifica la matanza, es un tipo que justifica el asesinato, y su esposa, la profesora Estela Goldberg, me daba clases a mí de fisiología, ¿no? Junto con otro grupo de profesores que se formaron en Checoslovaquia durante la Guerra Fría, y la razón por la cual se formaron en esas latitudes era porque recibieron sus familias dinero directamente del Partido Comunista por medio del comunismo internacional para formarse allá, para después regresar acá. Y una vez pacificada la guerrilla, la democracia le abrió unos nichos a los guerrilleros y a los delincuentes de la izquierda revolucionaria insurgente venezolana, pacificada entre comillas, para que hicieran esa larga marcha, como diría Gramsci, a través de las instituciones. Entonces, ¿qué les dieron? Les dieron universidades, les dieron la cultura y les dieron los medios. Y dentro de las universidades se incrustaron dentro de la Facultad de Medicina. Entonces, la medicina es muy fácil politizarla en ciertos aspectos, ¿no? Es es muy difícil y muy fregado que tú te topes con un médico que no te justifique la necesidad de que haya un sistema público nacional de salud, de que la salud no debería haber el sector privado, toda vez que tienen acciones en clínicas, ¿no? De que claro. o sea, hay un doble discurso por parte de eso, y los médicos no tienen, como nosotros nos las pasamos tratando de aprendernos los ciento y pico huesos que hay en el cuerpo, todas las vías nerviosas, las enfermedades, todo lo demás, el campo, la ventana que puedes tener para tomarte el tiempo de estudiar qué cosas te están enseñando dentro de una materia que vemos en la carrera que se llama salud pública, de la cual yo fui docente durante años en la universidad, hace 6 años, en la Facultad de Medicina de la Universidad Central. Tú te topas con un marxismo del cual te hablan, pues nosotros nos hablan de Marx, como nos hablan también de Adam Smith y de todo lo demás, porque lo vemos de una forma muy superficial, ¿okay? Pero sí te meten el marxismo, y por eso es que los médicos venezolanos somos muy buenos, pero realmente no tenemos esa formación política a menos que la queramos desarrollar por nuestra cuenta. Entonces eso hace de mi profesión y de mi gremio uno muy manipulable. Entonces, cuando tú ves eh, cómo se comportan ciertos colegas frente a este tipo de situaciones políticas, te topas con que, bueno, o sea, son decentes, en políticas centristas, apoyan cierto grado de estatismo, defienden a ultranza un estado de bienestar sin saberte dar una orientación o una explicación filosófica de su génesis, o porque es así y ya, porque eso fue lo que me enseñaron.
Entonces yo traté como de alguna manera averiguar el porqué. Como yo siempre me caractericé por ser un carajo muy contestatario, muy rebelde y muy inquieto, ¿no? Yo tengo un déficit de atención que me tiene de aquí a allá y de allá para acá. Entonces yo trataba de averiguar por qué yo me topaba con este tipo de cosas que tenían que ver tanto con política. Es decir, que un médico, para que termine en la derecha, para que no sea un Allende o un Che Guevara, tiene que tener déficit de atención. No necesariamente, no, no necesariamente. Es una Te broma, es hablo una de mi broma. caso, Pero yo sé, claro, te hablo, a yo ver, entiendo, yo entiendo lo que entiendo, yo entiendo lo que entiendo tú y quieres creo decir. en gran parte que esto es parecido, traspolándolo, a lo que pasa con las ciencias sociales. Si bien es cierto, hay un cliché de que supuestamente, bueno, supuestamente no, eso se puede ver, la mayoría de las facultades de letras, tanto en Venezuela como en el resto de Hispanoamérica, están dominadas por la izquierda. Claro. Pero, ¿esto es acaso porque los zurdos, los rojos, o como quieras llamarles, son más cultos? Yo creo que no. Yo creo que se debe No, a algo tan sencillo como un proceso sumamente simbólico e importante que tú mencionaste, y es la pacificación guerrillera. ¿Por qué? Porque la izquierda radical, teniendo como principal credo, teniendo como principal manual de acción a los escritos de Antonio Gramsci, se percató que hacía más daño al orden tradicional con las letras que con el fusil. Y es por eso que inician la guerra cultural contra nosotros. Y por lo tanto eso nos da la necesidad de hacer una contraofensiva cultural, una reconquista cultural. Porque si te pones a ver los grandes escritores, los grandes formadores no solo de opinión, sino de conocimiento, que verdaderamente influyeron en la creación de lo que es la identidad hispanoamericana, eran personas patriotas, eran personas que jamás hubiesen, en su mayoría, eh, orbitado en torno a esas ideas de izquierda. Lo que sucede es que tras la infiltración y que es vemos más como fácil, una tergiversación y una transvalorización, como diría Nietzsche. y que es más fácil, es mucho más fácil porque así, o sea, la izquierda, y sobre todo la izquierda latinoamericana, pues hay otro tipo de izquierdas como la izquierda europea, está la izquierda china, la izquierda del sureste asiático, los laboristas británicos, los demócratas en Estados Unidos, ¿no? Eh, la izquierda brasileña, ¿no? Pero la izquierda hispanoparlante americana es una cosa bien sui generis, porque tuvieron que... El truco que ellos aprendieron es que ellos, y esto tiene que ver un poco tanto con teoría económica como con historia, entonces hay que desempacarlo un poco, porque esto es una madeja que hay que ir desenmarañando, ¿no? Entonces, es un hilito que tú vas jalando, cuando tú ves ya te llevaste todo el mantel, pero para ir al meollo del asunto. Sí. El truco que ellos aprendieron es que si tú es que desautorizando eh, la violencia estalinista y te quedas con Trotsky y te quedas con el mayo del 68, las rebeliones del Herbert Marcuse, Theodor Adorno, Horkheimer, Eric Fromm, Simone de Beauvoir, todos ellos, ¿no? Si tú te Sí. quedas con ellos, eso te permite a ti desautorizando al estalinismo, pintando a Stalin como el malo de la película, pintas a Lenin y al leninismo y a todo lo que deriva de ello, que los acabo de nombrar, como un non plus ultra, como un camino a seguir para una izquierda civilizada, para una izquierda progresista, para una izquierda que se preocupa en nombre de la paz, en nombre del amor, de la humanidad y de todas esas Bueno, bondades que se encargan de repetir. fíjate que uno de tus autores más admirados, que es Teodoro Pekov, no, mentira. Gran Teodoro, Fíjate gran que Teodoro. él tuvo una repercusión mayor fuera de Venezuela. Bueno, en Venezuela es donde se repite siempre esto de que nadie es profeta en su tierra. El pensamiento de Teodoro Pekov tuvo mayor repercusión en Europa que en Venezuela. Claro, Y
Él es Claro, uno de los grandes ideólogos, de los grandes esos sí eran influencers de verdad. pues él era un Ellos sí, influencer. sí eran influencias, eran influencias filosóficas e ideológicas en la izquierda europea con un movimiento llamado eurocomunismo, ¿no? Y él plantea en su libro Checoslovaquia o el socialismo como problema que las acciones totalitarias de la Unión Soviética distan del ideal comunista y que realmente Claro. habría que crear esa nueva vía, ese tercer camino de izquierda, del cual se nutre tanto la socialdemocracia, ¿no? Y el socialismo democrático. Ahora, hay algo llamativo. Muchas personas, sobre todo en redes sociales, hacen una diferenciación entre izquierda carnívora e izquierda vegetariana, ¿no? Pondrían a los tanquis, ¿no? A los estalinistas, a los que justifican la acción y la Los dictadura del fanboys de Kim proletariado, Jong-il. sí, los fanboys de Kim Jong-il, a todos ellos les llaman como la izquierda carnívora, aquella que no guarda ningún tipo de escrúpulos al momento de hacer la revolución. Esta tiene que ser armada, si hay que buscar bandidos, como dijo Marx, para hacerla, hay que hacerlo, si hay que matar a contrarrevolucionarios, hay que matarlos. Es decir, es el epítome del Che Guevara dando el discurso y seguiremos formando. Vale. La izquierda vegetariana, que es la izquierda progre, que son todos aquellos que mantienen este discurso de las minorías y todo lo demás que ya conocemos, que hoy en día están nuevamente en la palestra pública por su teatro con el Black Lives Matter. Ahora, yo creo que diferenciarlos de ese modo es un error, porque no se tratan de dos estilos de izquierda, sino se trata de dos estadios de una revolución mundial, que es una sola. ¿Y cuáles son estos dos estadios? La izquierda no hegemónica y la izquierda hegemónica, porque la única diferencia entre un vegetariano y un carnívoro es estar o no en el poder. De modo que las herramientas de las cuales a nivel discursivo dotó Pekov, dotó Gramsci, todos estos personajes, ¿no? De la izquierda intelectual, realmente se trata de un disfraz, de una forma de camuflar un ataque a todas las instituciones tradicionales, empezando por la familia, que es uno de los principales mm, blancos, de uno de los principales objetivos, de donde con más claridad tiene la diana el marxismo, y eso lo explica esencialmente Engels en su crítica a la familia. Y esta izquierda vegetariana, tan pronto toma el poder, muta a la izquierda hegemónica, porque lo que buscan es esto, la hegemonía. Y la hegemonía política, que es la hegemonía del poder, la obtienen a través de una vía que nosotros ya conocemos, que es la hegemonía cultural de izquierda. Y es para ello que se valen de la corrección política. Esto es bueno, esto es malo. Y allí el gran problema, la moralina en la política. ¿Por qué? Ahí es a Porque donde quiero llegar. sí, porque Ahí es se a empieza donde... a analizar el asunto. Y de nuevo retomo Yeah. con Smith. Smith habla que el criterio de lo político se trata del grado de diferenciación entre dos comunidades políticas, siendo el máximo grado el de enemigo, es decir, que eres capaz de ir hasta la hostilidad máxima, hasta el uso de la violencia. Ello significa que el enemigo es aquel que no es como tú, pero no significa que el enemigo sea bueno o malo, tampoco que sea bello o feo. El enemigo puede ser un enemigo bello, puede ser un enemigo admirable, puede ser un enemigo respetuoso, pero no por ello deja de ser enemigo. Y tomo como, por ejemplo, la relación que había entre Ricardo Corazón de León y Saladino. Ambos eran líderes de visiones Sí. completamente adversas. Estamos hablando del catolicismo y del islam medieval, en plena época de las cruzadas. Y ambos se admiraban, hasta un punto que Sí, prohibían la se destrucción respetaban de mucho. mezquitas y el otro de iglesias, porque también había ese intercambio cultural, se respetaban. Sin embargo, sabían que si necesitaban incendiar un campamento de su tan admirado enemigo con tal de no perecer, pues lo tenían que hacer por su pueblo, lo tenían que hacer por la causa que defendían. Y es allí la gran De, diferencia. de De modo Saladino sacamos esa reflexión que dice que tienes que respetar a tu enemigo, pero recordar que no es tu amigo. Tratar a tu enemigo justamente, pero recordar que no es tu amigo.
creo que esta táctica de izquierda es baja, porque el gran problema que tenemos hoy en día a nivel dialéctico es que no nos enfrentamos a un enemigo honorable, sino a un enemigo completamente asqueroso. Es decir, veamos lo que defiende la izquierda hoy en día y da asco, da asco. Y es por eso, o al menos así lo considero, que palabras más, palabras menos, necesitamos desarrollar a nivel de cultura y a nivel de bandos una derecha, no de ultraderecha, sino una non plus ultraderecha, es decir, un muro del cual de aquí a la derecha no hay nada más. ¿Por qué? Porque tenemos que apelar a los valores trascendentales, a los valores que nunca murieron, a los principios que nunca murieron. Es decir, aquellos que al inicio de tu alocución te estás refiriendo a los principios que para mí son los de Dios, patria y familia. Y en la medida en que los defendamos, en la medida en que en ellos encontremos una guía moral, una guía espiritual, encontraremos la guía política, encontraremos el cauce para detener esta revolución, porque tal parece que la única forma de destruir una revolución socialista, de destruir una revolución comunista, de acabar con la amenaza globalista, es a través de una revolución cultural. Una revolución solo se detiene con otra revolución, que esto es lo que antiguamente en el pensamiento tradicionalista se conocía como la reacción, que es una revolución pero con los valores de principios, Ujú. porque a fin de cuentas se trata de dar una respuesta radical y, si es necesaria, violenta a todo aquello que amenaza nuestra existencia y la existencia de nuestra civilización. Es la lucha entre la civilización y la barbarie. Ya, yo quiero volver un poco a lo que estaba tratando de, no sé, quiero volver un poco a lo que estamos tratando de explicarte con estos autores y pensadores del mayo del 68, de cómo llegamos a Petkov y todo lo demás. Y la Y hablar de los izquierda orígenes un no poco. hegemónica. De la izquierda no hegemónica, que es es igual de peligrosa, ¿no? Y creo que es la imperante, ¿no? Y Sí, fíjate, uno de los enemigos más grandes que enfrentamos, y esto es de alguna forma adaptando ese famoso discurso de Franklin Delano Roosevelt, ¿no? De que de que no tenemos que tenerle miedo, el único miedo que tenemos que tener es el miedo mismo, ¿no? El enemigo más grande que enfrentamos ahorita está erigido dentro de la propia mente de nosotros, ¿no? Y es porque la corrección política es una gramática y una metodología de autointolerancia, ¿ok? Nos las han impuesto, hemos permitido que otros no las impongan, y es una gramática de anglosajones, de blancos europeos, ¿no? Que hemos aprendido y que lo cual nos hemos topado inicialmente en unas fases tempranas y ahorita en las formas más complejas que tenemos, ¿no? Porque tenemos el lenguaje neutro y todas esas cosas que vamos a topar, ¿no? Pero detrás de esta gramática hay una metodología que subyace muy bien, ¿no? Y la hemos aprendido a tal punto de que no podemos tener un pensamiento incorrecto sin una sinapsis, un espasmo de culpa que vaya con ello. Entonces, cada vez que buscamos tratar de pensar en una afirmación una afirmación personal positiva, buscamos justificarla. Es el famoso, cuando tienes una discusión, coño, no es por nada, pero, mm. o yo estoy de acuerdo con ciertas cosas, pero, o sea, Yo no soy buscas racista, pero yo no soy racista, pero, yo no soy clasista, pero, entonces, esa sinapsis de que no hay algo correcto, no hay algo inmoral, algo y casi genocida con respecto a nosotros si tenemos y expresamos ese pensamiento, eso es corrección política. Y esto no se extiende solamente a cuestiones de raza. Ahorita que está tan de moda que está el Black Lives Matter, se extiende a cuestiones de género, se extiende a cuestiones religiosas, cuestiones de identidad grupal e incluso hasta cuestiones de historia, ¿no? Piensa en cómo sería Estados Unidos cuando en un futuro no muy lejano, la minoría no sean los negros, sino que sean los propios blancos caucásicos, ¿no? Cuando sean 12, 15, 20, un cuarto de la población, ¿no? Esa
esa corrección política no los va a salvar a ellos de ser marginalizados de su historia, de sus tradiciones, y eso va a ocurrir porque no es divertido ser una minoría. Y eso es por la razón por la cual todas las minorías buscan, por medio de sus vanguardias, tumbar a las mayorías, ¿ok? Y lo buscan hacerlo de forma moral, de forma conceptual, de forma actuaria, legal, filosófica y de muchas otras. Y Bueno, buscan formar fíjate, al... Ajá. fíjate que, a ver, es que a mí no me gusta el discurso de las minorías contra las mayorías por algo muy sencillo. Yo considero que yo formo parte de la minoría más pequeña del mundo. Es una minoría tan pequeña que solo yo soy miembro. Bueno, exacto. La minoría más pequeña Y, es el individuo, eso es verdad. y Todos que somos minoría. estos colectivos realmente renuncian a su personalidad, renuncian a su autenticidad en nombre de un discurso político que se antepone. De hecho, ahí lo vemos con el caso que se ve mucho entre las feministas radicales argentinas cuando hablan de que la sexualidad es una decisión política, que hablan de lesboterrorismo, de que se tienen que volver lesbianas para no perpetuar el sistema patriarcal. Estamos hablando, ¿no? Ya de desde una perspectiva biopolítica, como le diría Foucault, en que la misma pulsión básica del cuerpo, el cómo late, por el que late tus latidos, ¿no? Valga la redundancia, algo tan íntimo como la escogencia de pareja es un hecho político según estos desadaptados. Y hay otra cosa, que hablaste, la tolerancia. A veces estamos combatiendo tanto al enemigo, porque son los enemigos de la civilización, son los enemigos de Occidente. Hay que decirlo, y ya basta de utilizar eufemismo, hay que decirlo, que muchas veces nos pasa como a Nietzsche, que aquel que combate demonios tiene que tener el cuidado de no De no convertirse convertirse en en uno. demonio también él, de no convertirse en uno, claro está. Y es lo que nos pasa con el tema de la tolerancia. No, es que ellos son los verdaderos intolerantes, porque los antifascistas son los fascistas del siglo XXI. Y empezamos a veces a darle la rueda a esas trampas lógicas que a mí no me agradan. Yo te digo, yo soy intolerante. ¿Por qué? Porque yo no pienso que la tolerancia sea un valor. Yo no lo pienso. Bueno, Yo pienso que, yo no puedo ser tolerante con gente que me ha hecho perder trabajos por por ejemplo, criticar la forma en la que yo pienso. ni yo puedo Por, ser e- tolerante con la basura. Yo no puedo ser tolerante con la antipatria. Si yo sé que hay un tipo que está convencido de que debe utilizar el camino de las armas para obligarme a mí a vivir en un gulag, yo no puedo ser tolerante con esa basura. La única tolerancia de la que podemos hablar es la dialéctica de los puños y las pistolas, como dijo uno de los grandes. exacto. Bueno, Entonces, entonces, fíjate, quiero, eso es un excelente inciso. Entonces, ¿a dónde quería llegar yo con lo que te estaba comentando, no? A donde quiera que tú veas hoy en día, la izquierda suave, la izquierda vegetariana, la izquierda no carnívora, ¿ok? La izquierda que no está manchada por esa atrocidad comunista del Gulag, de la tumba, de la tumba del Sebin, de la celda de la Stasi, de los campos de concentración cubanos, del gran salto hacia adelante maoísta, ¿ok? A donde quiera que tú veas publicación que tú agarres que no sea cultura política, publicación en internet que tú consigas de las primeras páginas de Google, vas a tener un tinte de izquierda que pareciera que de una forma muy extraña el muro cayó, ¿ok? Ya Berlín Oriental no existe, ya la República Democrática Alemana y la Unión Soviética no existen, pero su espíritu, sus ideas están por donde quiera que tú las veas, ¿no? Y el truco que ellos aprendieron es que desautorizando el borde duro de la masacre izquierdista, el campo siberiano y todo lo que además, y exceler en este discurso de Teodoro, del mayo del 68, de de esa Marcuse, izquierda de Marcuse, a Horkheimer, ¿ok? Con Adorno, eso, Adorno, Simón de Beauvoir, Carlos Raúl Hernández, porque tenemos que hablar de los nacionales, Carlos Raúl Hernández, Colette Capriles, José Agustín Catalá, eh, Ramón Guillermo Aveleo Padre. O sea, con esa gente, ¿ok? Tú te Pompeyo topas con Márquez, que Pompeyo Manuel Márquez, Caballero. Manuel Quijada, en fin. Todas estas personas que han escrito desde la izquierda con sus ideas les ha permitido controlar a la derecha moderada, al Sí. centro, a la centro izquierda,
a la izquierda genérica, a la izquierda más o menos, a la izquierda light, a las acreciones más suaves de la izquierda, Sí. ¿ok? Y a la izquierda dura moderada. Entonces son tres cuartos del espectro político. Entonces uno ha de entender que, salvo por los tanquis, los fachas y los extremos del espectro, ¿no? O sea, pueden ser influenciados por ideas marxistas que han sido limadas de las asperezas de los filtros estalinistas y maoístas. Y te pongo un ejemplo de la historia. En Francia, país amante del socialismo, Sí. nadie habla de Jean-Paul Sartre. Nadie quiere saber de Jean-Paul Sartre en la misma Francia. ¿Por qué? Porque es un carajo que al final de su carrera el tipo se hizo maoísta. Y se hizo maoísta con Simón de Beauvoir, se hizo maoísta con André Gorz, se sacó fotos con Fidel Castro, ¿ok? Apoyó a Pol Pot y las cosas que hizo Pol Pot, y de hecho hasta creó un periódico maoísta y polpotista en Francia en tiempos, ¿ok? En las cuales Pol Pot estaba matando a un gentío de forma indiscriminada. Y de esa forma, y lo arrecho de la vaina, es que las ideas de estos carajos, de Pol Pot, de Sartre, Horkheimer, todos estos carajos, la idea de que la familia es un arma en manos de la clase burguesa, de que el humor es un arma en manos de la sociedad burguesa, la idea de que hay algo opresor sobre ser hombre, de que hay algo opresor de ser blanco, de tener la piel clara, de que el destino manifiesto de la sociedad occidental histórico es opresor, ¿ok? Todas estas ideas han sido, verga, limadas y asperadas, Sí, han limadas de las creado asperezas de una sus abusos. mitología llena de episodios, llena de leyendas, ¿vale? Que lo usan para implementar esta hegemonía. Fíjate, lo que quería comentarte de Jean-Paul Sartre, antes de que se nos pase. Él, para mí, es el epítome del cómo no existe tal diferenciación entre las dos izquierdas. Claro. Del cómo la izquierda vegetariana es la misma izquierda carnívora, solamente que están en estadios distintos. Usando la fraseología de Lenin, la izquierda hegemónica es la fase superior de la izquierda democrática. ¿Y por qué lo digo? Porque Jean-Paul Sartre, en 1964, gana el Premio Nobel de Literatura. Sin embargo, él lo rechaza. Y entre su discurso del por qué lo rechaza, cita a las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, a los terroristas, a los guerrilleros venezolanos que, apoyados desde Cuba, buscaban una tiranía comunista semejante a la de Castro en Venezuela y que son hoy los que nos gobiernan. Son los ñángaras, como le decían nuestros grandes héroes, nuestros grandes patriotas de los batallones de cazadores, que eso habría que hacer un programa sobre los cazadores. Voy a buscar algún cazador para entrevistarlo, que tengo varios amigos allí. Yo quería ser cazador. Fíjate, Jean-Paul Sartre. No hay diferencia entonces entre las izquierdas. No Aunque la hay. ellos nos mientan, aunque ellos aparenten como si se tratase de un escenario, ese conflicto entre dos actores. Y ahí lo vemos. Caso España. Pedro Sánchez nos dijo hasta la saciedad que jamás pactaría con Podemos, que le quitaría el sueño tener que reunirse en Consejo de Ministros con Pablo Iglesias. ¿Qué hizo para No lograr hizo. el poder? Pactar con Podemos. Y colocó en roles estratégicos dentro del aparataje estatal a los miembros de Podemos y de Izquierda Unida, que es el antiguo Partido Comunista Español, pero con nueva imagen. Entonces tenemos a Alberto Garzón en un puesto como el Ministerio de Consumo, en donde puede poner una ley de consumo o una ley de precios justos. ¿A qué te recuerda eso? Y a Pablo Iglesias con influencia directa sobre el CNI, sobre el Centro Nacional de Inteligencia. De modo que, a pesar de los distintos matices con que ellos vienen, realmente, en el fondo son lo mismo. Y aquí viene algo importante. Del enemigo también se aprende. Estamos, si en verdad debemos defender a la patria en contra de la gran revolución globalista, necesitamos unirnos. Ahí está la izquierda, que a pesar de sus aparentes matices, se unen para lograr sus objetivos. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Estamos obsesionados con un puritanismo ideológico que francamente está a destiempo y que se pone en nuestra contra. Estamos obsesionados con tener un perfil ideológico tan definido, tan preciso, que finalmente no tenemos aliadas.
que finalmente no tenemos aliados. Los médicos también pueden ser de derechas, también pueden ser patriotas y especialmente los Sí, médicos, por supuesto. primero por la acción heroica de la cual yo fui testigo, pero en primera fila, por no decir cuasi protagonista, porque fui auxiliado por aquellos valientes, tanto médicos como estudiantes de medicina, también de enfermería, que se acercaban a las protestas contra la tiranía, Claro, y algunos claro. bajo el logo de la Cruz Verde, a otros a motu propio, nos auxiliaron en las heridas, arriesgaron su vida con nosotros y estuvieron allí. Nos metieron presos por eso también. Sí. Y también quería mencionar dos casos históricos que cuando el patriotismo llega al poder, deberá utilizar por lo menos estos dos nombres para fundar un par de escuelas de medicina y un par de hospitales, ¿no? Bueno, tres nombres, ahora que lo pienso. Está el icónico José María Vargas, por supuesto, De cuya escuela soy egresado. presidente de Venezuela, el partido de Páez, porque realmente allí Partido PAE. lo que Partido- estabas con Páez, está José María Vargas, otro médico de valores, de principios, patriota, José Gregorio Hernández, que muchos no saben, José Gregorio Hernández, aparte de la gran labor caritativa, que solidaridad y caridad no es lo mismo. La caridad es un principio, es una virtud cristiana. La solidaridad es la versión laica de la misma. No, él, él no solo practicó la caridad, él fue estudiante de seminario, él quería ser sacerdote y él estudió un estadio superior de medicina, ¿no? No solo en Venezuela, sino también en Europa. Fue a las más prestigiosas escuelas de Europa. Estoy hablando de Alemania, estoy hablando de Francia, a aprender esos oficios y a importar esa tecnología para modernizar el ámbito médico venezolano. Y fue también el médico de cabecera de muchos de los dirigentes, de muchos de los grandes intelectuales que rodeaban la figura de Juan Vicente Gómez. Y se llega a decir también que José Gregorio Hernández fue el médico de cabecera o uno de los médicos de cabecera de Juan Vicente Gómez. Así que José Gregorio también es uno de los nuestros. Y finalmente, una figura algo controvertida porque no ha sido entendida por la mayoría de los venezolanos y que la izquierda ha tergiversado enormemente, que es la de aquel patriota llamado Félix Díaz Ortega. Félix Díaz Por Ortega supuesto. fue un militar venezolano, fue un oficial, si no me equivoco, de la aviación que perteneció eh, a la institución castrense durante la época del nuevo ideal nacional y que de hecho participó en el bombardeo a la isla de los Monjes, ¿no? Es una de las acciones del gobierno nacionalista más icónicas a nivel de lo que tiene que ver con nuestros linderos, con nuestro territorio y la defensa del mismo, porque aseguró la soberanía venezolana en el archipiélago de los Monjes. Y Félix Díaz Ortega participa años más tarde junto con Castro León, junto a los demás militares patriotas del alzamiento de Castro León, contra la tiranía, por así decirlo, de Rómulo Betancourt en 1960. Y más De eso hay adelante, un excelente artículo de mi autoría en Cultura Política, que lo pueden que leer. deben leer, que deben leer, no que pueden, que deben. Y Félix Díaz Ortega, tiempo después, abandona el mundo militar obligado por las presiones de Acción Democrática y estudia medicina en la Universidad Central de Venezuela. Y estando en la Universidad Central de Venezuela, se une a los núcleos socialnacionalistas, ¿no? Que muchos de ellos hacían vida en las escuelas de medicina. Y más adelante, Félix Díaz Ortega fundaría, si mal no recuerdo, para 1974, el Partido Nuevo Orden, un partido auténticamente nacionalista, el cual, según él, venía a traer remedios de derecha, como le decía este médico de derecha, según él mismo. Aunque para las convenciones contemporáneas lo llamaríamos nacionalista, que no está vinculado necesariamente a uno de estos dos bandos del espectro político. Sin embargo, ahí te los dejo. Tres médicos de nuestro bando: José María Vargas, José Gregorio Hernández y Félix Díaz Ortega. Bueno, yo te puedo hablar de otros dos
de otros dos. Uno se llama Luis Daniel Beaupertuis, ¿ok? Él es originalmente francés, de Basse-Terre, en la isla de Guadalupe, pero se vino para acá, a Venezuela, y fue uno de los primeros en describir la naturaleza infecciosa de la fiebre amarilla, identificando como vector al mosquito, ¿no? Pero resulta que llegó un cubano y le fusiló el trabajo. Mm, Siempre los cubanos echando vaina, ¿vale? Luis Daniel Boperto es se radicó en Cumaná, es un cumanés del oriente venezolano, una zona muy bonita, muy golpeada por esta tiranía y de abandono. Y otro que te quiero, del cual me gustaría mencionar, es uno que es un médico que fue profesor mío, maestro mío, que es el doctor Rafael Musi Mendoza. El doctor Musi Mendoza fue uno de los que describió los crueles efectos de la tiranía castrista en Cuba, cuando después del periodo, cuando durante el periodo especial, Fidel Castro y sus comunistas le quitan la comida a los cubanos, restringiéndoles la ingesta calórica y comenzaron a quedarse ciegos. Fidel manda a pedir ayuda y mandan a mi profesor, el profesor Musi Mendoza, que si probablemente nos esté viendo, pues él lee nuestros artículos y sabe quiénes somos, ¿no? Profesor, cordiales saludos. La obra del doctor Musi Mendoza retrató en sus investigaciones el por qué estaba ocurriendo esa epidemia de ceguera y Fidel Castro lo sacó de Cuba de la peor forma. Y fue uno de los primeros en oponerse a esa invasión que fue la llegada de los médicos cubanos a Venezuela. Como comentario final, yo te quisiera decir un par de cosas sobre esto. Los médicos venezolanos, por ley, trabajamos en el sector público. Por vocación nos quedamos en el sector público, nos quedamos en las universidades formando a nuestros colegas, trabajamos ahí. Habrán peseteros, como lo hay en todas partes. Eso no los excusa. Pero esa leyenda negra que creó el chavismo a partir de 2004 con médicos traidores como Bianco, como Douglas León Natera y muchos otros, José Manuel Olivares, que contemporáneo mío, que está por ahí, millonario con la plata y el dinero de Tobias Carrero. sí, otro más, un Otro traidor. Frère Maison. Lo que quería decir es que la obra de estos galenos y de los médicos venezolanos siempre ha sido en beneficio de nuestros pacientes, en beneficio de aspirar a una mejor salud, a la salud como derecho, a la salud como una cuestión integral, ¿no? Entonces tenemos que recordar eso y no caer en el hecho de que los médicos se están yendo de este país y que muchos de mis colegas, de los colegas con los que yo me gradué, escasamente creo que me sobran dedos en las manos para decir los que quedamos aquí en Venezuela. Pero los colegas que se graduaron conmigo, los colegas que siguen saliendo egresados de las universidades venezolanas, la razón por la cual se van es porque no se puede trabajar debajo de una mata con las uñas. Hasta cierto punto lo puedes hacer, pero ¿hasta qué punto tú tratando, queriendo ayudar a los pacientes como los ayudas con todas las carencias, hasta qué punto les haces daño? Entonces esa es una de las razones por las cuales los médicos venezolanos emigran. Los médicos venezolanos son gente capaz, comprometida, y estoy seguro que más de uno quiere volver a su país para poder realizar sus cosas. Esas son sobre los médicos, esas son las cosas que yo quería decir. Vale, Alberto, muchísimas gracias. Antes de terminar, ya que creo que te invadí, te asedié con preguntas y con todo lo demás, a mí me gustaría, ¿no? Para estas cápsulas de batalla cultural, mm, invertir un poco los roles, ¿no? Y ya para cerrar, ¿qué pregunta, qué ataque, qué injuria, qué consejo o qué te gustaría que te respondiera? Mira, ¿qué piensas de este Black Lives Matter? ¿Qué piensas de la muerte de George Floyd? Claro, querías que me cerraran el canal de YouTube. Vale, continúo. Yo pienso que realmente, Ay, ajá. No, en serio, es en serio. O sea, porque los dos somos, mira, los dos somos fan del orden correcto y todo lo que eso conlleva, ¿no? Yo siempre, o sea, tú me conoces y si hacemos un paralelo entre tú y yo, o sea, el más liberal de los dos, si se quiere colocar una etiqueta, puedo ser yo. Yo tengo cierta visión
con respecto a los excesos policiales, porque coño, los hemos vivido. Nosotros nos han caído a carajazos los policías, nos han echado gas del bueno, nos han No echado es igual. plomo, a mí me pegaron un... No, no es igual. O No es igual, sea, no es igual, no es igual. A ver, empezando porque en Venezuela no hay policías. Puede haber un 10%. Mira, ¿qué es lo que hace una institución serlo tal? Cumplir con el fundamento de esa institución. Es la causa final aristotélica. ¿Qué hace, por ejemplo, un politólogo que según las herramientas que aprendió en la academia aplica el análisis político? ¿Qué hace a un médico? Seguir el juramento hipocrático y utilizar el conocimiento que tiene, ya sea para la formación de médicos, ya sea para salvar vidas. Un policía en Venezuela mm, son mínimos, son una minoría los que existe, porque la tiranía promueve la impunidad, ¿vale? Promueve la impunidad y usa a la policía como un elemento para el control societal en contra de la disidencia, de una disidencia legítima, porque no toda disidencia es legítima, no toda protesta es legítima. Entonces, el agente del SEBIN, el miembro de la Policía Nacional, que con su calibre 38 acaba con la vida de un Basil Lacosta, no es policía, es una hiena, es un mercenario, es un tipo asqueroso y por lo tanto no puede ser comparado con la institucionalidad policial en países, digamos, como Estados Unidos, donde sí existe. Que hay algo de brutalidad al momento de los perfiles raciales y todo lo demás, quizá, quizá. ¿Por qué? ujú. Porque lo que sucede con el tema del Black Lives Matter y toda esta tontería, para mí es una tontería. Es más, peor que una tontería. Para mí esto se representa una de las aristas del ataque revolucionario a nivel cultural. Es una de las formas en que empiezan a sentar un nuevo lugar común a nivel cultural, a nivel de valores, en donde ellos se esgriman como los defensores de la bondad, de lo puro, de lo elevado. Ellos son los antifascistas, los antirracistas. Y todo esto es una gran treta para socavar la institucionalidad, porque saben que instituciones como la policía, como el ejército, son estructuras verticales, jerárquicas, disciplinadas, capaces de sofocar una revolución armada y necesitan dinamitarlas. Entonces, el discurso de brutalidad policial se debe a el paralelo que hay con el discurso de los sacerdotes pedófilos en la Iglesia Católica. Por supuesto que los hay, por supuesto que los hay y hay que destruirlos, hay que hacer como dice Jesús en la Biblia. Sin embargo, lo que pasa con los sacerdotes pederastas es lo mismo que con los aviones. Todos los días hay vuelos de avión, todos los días. Cuando se cae uno, que suele ser Es la estadísticamente noticia. el gran notición. Y eso es lo que pasa con la brutalidad policial en Estados Unidos o la brutalidad policial en Europa. Le existe, pero cuando sucede uno de estos particularísimos casos, lo explotan a una forma exagerada y abrupta para empujar, para imponer una agenda política detrás de todo esto. Entonces maximizan todo y usan los elementos que desde una perspectiva identitaria pueden explotar para llegar hasta la lucha de clases. Cuando Marx define una lucha la lucha de clases, hace referencia a la lucha perenne entre distintos grupos humanos y es de allí que sale la frase de que la lucha es la partera de la historia. Y la lucha de clases, dentro de la perspectiva marxista, hoy la hemos obtenido, hoy la hemos heredado como la lucha entre ricos y pobres, pero cuando no cala el discurso economicista, la izquierda apela a otros sentimientos, apela a otras variables mucho más íntimas, que es la biopolítica, que es la Claro. raza, que es la etnia. Es por eso que en América del Sur, quiero decir, en Hispanoamérica, ellos han hablado desde la voz de Mariátegui, ese otro marxista peruano, el caso del indigenismo. Como no cala en el discurso de ricos contra pobres, entonces hablan de eurodescendientes contra Los indígenas. pueblos El originarios. conquistador, sí. Los pueblos originarios contra los conquistadores, contra los malignos conquistadores que vinieron a saquear. ¿Qué Arma de clase de doble lucha? filo. Que, Arma de que doble filo porque
la narrativa izquierdista de defender los pueblos originarios, si tú la aplicas en Europa, te topas con unas contradicciones bien, o sea, bien apretadas, porque los pueblos originarios europeos tienen derecho a defender su cultura, su civilización y sus creencias. Entonces, Eres un defensor de los pueblos originarios europeos, eres un patriota, pero eres un fascista según ellos. Ahora, eres el malo de la partida. eres el malo de la partida, porque no tienen que tener coherencia, a ellos lo que les importa es el poder. Y La entonces, narrativa. en, exactamente, entonces en Hispanoamérica usan la narrativa del indigenismo y en Norteamérica la de la segregación racial, la del racismo institucional. De modo que todo aquel que apoye con el cuadrito negro, con el El hashtag Black Lives puñito, Matter, el con el puñito. puñito, que por cierto, ese es el puño comunista. El puño comunista que Ese lo puñito lo que hay popularizó que cambiar el entre color. El puñito entre le las cambiaron el color. comunidades negras norteamericanas, las Panteras Negras, que era una guerrilla urbana. El que apoye eso está cayendo en la trampa de la izquierda, en la trampa de los lobbies, de los poderosísimos lobbies que hoy intentan socavar a Occidente. Alberto, muchas gracias por participar el día de hoy en esta tertulia. Espero que la hayas disfrutado tanto como yo. Y sí me gustaría que en este espacio te digas hasta luego. Espero que hasta pronto a nuestros queridos amigos y enemigos de Internet. Y antes de ellos nos digan cómo te encontramos, cómo te leemos. Bueno, me pueden leer en culturapolitica.net, ¿ok? Que es nuestra casa, es donde colgamos toda la información de la cual solemos hablar y yo posteo las cosas que me gustan. Y la gente que quiera hacer alguna contribución en particular, que le guste lo que yo hago, que quiera ayudar y apoyar a desarrollar mejor mi contenido y su calidad, puede meterse en patreon.com/Alberto Zambrano, con Z, ¿ok? Ahí hay distintos niveles donde se pueden suscribir. Ahorita hay 2 artículos muy buenos que están en preestreno, que les llega antes de su publicación en Cultura Política, así como como mi podcast, que se llama Sobredosis, donde pueden encontrar entrevistas a distintos personajes como Beatriz Rangel, Mario Iván Carratú Molina, mis últimos patrocinantes, que son la gente de Cerveza Ártico, aquí en Venezuela, ¿no? Hay muchas entrevistas, vienen muchas cosas buenas. Pueden encontrarme en Twitter @Alberto Zambrano, y pueden ver mi lado más chistoso, mi lado más jodedor, lo pueden ver en TikTok. Ah, Mi TikTok es @Alberto Zambrano, MD. Esas son las redes que tengo, y me pueden contactar ahí cuando ustedes quieran. Sin más nada que decir, gracias a ti por la oportunidad de tenerme aquí, Manuel. a Y ti, bueno, Alberto. a la orden para lo que necesiten. Pues eso. Hasta pronto, amigos, y esperemos que la próxima transmisión sea en una Venezuela libre, en una grande y libre. Hasta luego. Esto fue Hasta una luego, mi pana. tertulia de cultura política. Nos vemos entonces en culturapolitica.net y en cada una de nuestras redes sociales. Hasta pronto y recuerden que la guerra es cultural.